Hola, bienvenidas a la clase 8 del curso de termodinámica. El contenido de la clase 8 es el siguiente. Vamos a ver un repaso de la clase 7 para acordarnos de los conceptos necesarios. Después vamos a introducir el diagrama PV, vamos a definirlo y vamos a ver de qué se trata. Posteriormente vamos a ver el trabajo en procesos cuasistáticos sobre un gas ideal. Vamos a obtener la forma explícita. Los procesos cuasistáticos que vamos a analizar son el proceso cuasistático adiabático, el isotérmico, el isobárico y el isocórico. Posteriormente vamos a ver ciclos, después el ciclo de Carnot en particular, el ciclo de Carnot en un gas ideal, vamos a obtener el trabajo y el calor en este ciclo y por último la eficiencia del ciclo de Carnot. Comenzamos con el repaso de la clase 7. En la clase pasada vimos lo que era un proceso cuasistático, que definimos como aquel que genera cambios en las variables termodinámicas del sistema, tal que el sistema está en todo momento infinitesimalmente cercano a un estado de equilibrio termodinámico. En ese sentido, eran procesos que se tenían que realizar experimentalmente en largos periodos de tiempo con modificaciones a las variables termodinámicas pequeñas. También definimos las capacidades térmicas en un sistema en donde A es la fuerza generalizada y X es el desplazamiento generalizado. El sistema es simple, entonces tiene la temperatura a y a X como variables termodinámicas. Entonces sus capacidades térmicas se definían como esto. C subíndice X era el calor, la diferencia de calor infinitesimal Q sub X conforme cambiaba la temperatura del sistema. Y CA era delta Q sub A entre delta T. En un sistema hidrostático particularmente tenemos PV y T, entonces CB es delta QV en delta T y vimos que era simplemente la parcial de U en dt a volumen constante. Y también vimos que CP era delta QP en dt, que era CB más la ecuación de estado P de T y B, que son nuestras variables independientes, más la derivada de u en dB a t constante y esto multiplicado por dB en dt a p constante. Este caso es el caso particular del sistema hidrostático, pero también se podía ver con un sistema simple en general. Este era la x del desplazamiento generalizado, acá lleva una x y acá iría la a de la fuerza generalizada, x, a, x, x, a. Entonces se podía ver en caso general, pero este es el caso particular del caso hidrostático. Si aplicábamos esto a la ecuación de estado del gas ideal monotómico o diatómico, entonces teníamos que para el monoatómico CB era 3 medios de NK y CP era 5 medios de NK. Y para el diatómico CB era 5 medios de NK y CP era 7 medios de NK. Vimos el teorema de equipartición, que justamente era la razón por la que se aumentaban los medios de NK. Y con CB y CP se podía definir la constante gamma CP sobre CB. Por último, en esa clase vimos una aplicación que fue el proceso cuasistático adiabático en un gas ideal y obtuvimos la ecuación cuasistática, perdón, ecuación adiabática que relaciona el volumen y la presión mediante esta ecuación. P por V a la gamma es igual a una constante kappa. Entonces hasta aquí termina el repaso de la clase 7. Bueno, vamos a ver cuál es el significado de diagrama PV. En un sistema hidrostático tenemos variables P, V, T y U, variables termodinámicas. Si las independientes son T y V, entonces sabemos que la primera, bueno, no la primera ley, sino la expresión del trabajo infinitesimal va a ser menos P, que es función de T y V, por ser función de estado, por una diferencial de volumen. Y ya sabemos que esta delta significa que depende del proceso y entonces este término de acá también va a depender del proceso.
Entonces, si queremos analizar la forma que toma el trabajo dependiendo de los procesos, nos va a interesar analizar este término de acá. Entonces, como P es función de T y B y nuestra variable independiente aquí que cambia es la B, podemos definir lo que es el diagrama PB, que es simplemente una gráfica cuyos ejes son B, el horizontal, y P, el vertical. Entonces tenemos aquí dos ejemplos de procesos. Por ejemplo, aquí en ese primero, en nuestro diagrama PB, que es PB, tenemos una expansión. Partimos de un punto inicial I a un volumen inicial BI y lo llevamos a un volumen final PF. Entonces empezó en PI y termina en PF. Y se llama una expansión porque pues el volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces en este diagrama PB tenemos una expansión. Esta curva es, digamos, arbitraria, ¿no? No tiene una forma definida por el momento. Por otro lado tenemos una compresión. Bueno, aquí eh, sí, una compresión. Bueno, aquí está ligeramente mal, pero está chueca la curva. Pero bueno, tenemos un diagrama PB. La compresión significa que de un volumen inicial BI vamos a ir a un volumen final BF. De PI vamos a llevar a un volumen PF. Aquí le voy a quitar el término de compresión porque no es realmente una compresión. Si se fijan, empezamos a BI, llegamos a un volumen máximo, perdón, mínimo, pero después nos regresamos un poco en esa curva arbitraria, ¿no? Entonces, el punto final no es el máximo alcanzado, perdón, no es el mínimo alcanzado en el proceso, no es otra cosa. Entonces, si se fijan, hubo una compresión y luego una expansión. Y lo mismo para la presión, ¿no? Si se fijan aquí, disminuye un poco la presión inicial porque la curva va hacia abajo y después empieza a subir otra vez hasta llegar a un máximo de presión. Entonces, este es un proceso más arbitrario representado en el diagrama PB. Si, entonces, en este diagrama vamos a representar cualquier tipo de procesos que se nos ocurran. Y si se fijan aquí no interfiere la temperatura, no interfiere el calor, no interfiere nada más que P y V, ¿no? Un proceso más arbitrario que esos dos podría ser este, que es un ciclo. Entonces, si se fijan, simplemente junté esta curva y esta curva. Entonces, fíjense que el punto inicial lo llevamos a G, que es un punto intermedio en nuestro proceso completo, y de G lo regresamos al punto inicial, que se convierte en el punto final. Entonces, punto final igual al punto inicial. Entonces, este es un ciclo y justo definimos un ciclo, es un proceso donde el punto inicial con valores de I, PI y final con valores BF, PF son el mismo. Es decir, BI igual a BF, PI igual a PF. Entonces, este es un ciclo y es completamente arbitrario. Ustedes pueden llevarse las curvas por donde ustedes quieran y siempre que termine en el mismo punto va a ser un ciclo. Ahora, notemos que como el trabajo es de esta manera, podemos reescribirlo integralmente como el trabajo total va a ser la integral que depende de la trayectoria de delta W y esto va a ser menos la integral de BI a BF de P de B. Entonces, esta es la manera integral de escribir al trabajo en términos de nuestras variables P y B. Vamos a darle un poco más de espacio.
Y entonces, este trabajo, si se fijan, es esta integral, pero esta integral es el área bajo la curva del, del, eh, de nuestro proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, perdón, aquí todo esto es sin el signo menos. Así lo definimos el trabajo. Una disculpa. Entonces, esa integral es el área baja la curva de la función p, que es función de b, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo esto va a ser el trabajo realizado en este proceso de aquí en particular. En este de acá va a ser esto, pero si se fijan aquí va a haber una, vamos a ponerlo en claro, aquí va a haber un trabajo en el sentido inverso, perdón, y ahorita explico más o menos qué quiero decir con eso. Entonces, por ejemplo, en el ciclo tenemos nuevamente este trabajo para ir de I a G, ¿ok? Pero luego le vamos a... eso representó, como ya sabemos, una expansión, pero luego vamos a reducir el volumen y entonces acá hay otro trabajo y luego volvimos a aumentar el volumen, entonces vuelve a haber un tercer trabajo, nada más en esta pequeña franja, voy a representar con X. Entonces al final, lo único que nos va a sobrevivir, el trabajo realizado en total en este ciclo, en este proceso que es un ciclo, va a ser simplemente, voy a quitar todos los rayones, entonces el trabajo va a ser el área encerrada por un ciclo. Este es trabajo total realizado por el sistema en el ciclo. Entonces, aquí es importante notar que, por ejemplo, si el proceso fue este, de I a G y de G a F, entonces el área va a ser positiva, como tiene las mismas reglas que en cálculo, definidas en cálculo 2, por ejemplo, que sí importa cómo tomas el área. Entonces, en este caso, si tenemos de I a G a F, el trabajo va a ser mayor que cero, entonces el sistema realiza trabajo. Pero si vamos de F, digamos, a G a I, entonces es el otro caso. Vamos a ponerlo así. Ups, no se ve. Vamos a ponerlo con naranja. Entonces el trabajo va a ser menor que cero, porque en este caso el área positiva va a ser la encerrada por estas curvas y la negativa va a ser la encerrada por la curva grande, que digamos que va a ser esta. Entonces el área negativa va a ser mayor que el área positiva y entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces en ese caso, el sistema recibe trabajo o los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. El primer caso, el sistema pierde energía. Aquí todavía no sabemos si la energía interna cambia o no, pero simplemente al realizar un trabajo va a perder energía por realizar ese trabajo. Y en este caso el sistema
gana energía. Entonces, por ejemplo, en un sistema en un proceso en el que tenemos una presión constante y llevamos al sistema de un volumen BI a BF, pues vamos a tener simplemente que el trabajo va a ser el área de este rectángulo. Si vamos de I a F, donde I es este y F es este, entonces el trabajo va a ser positivo. Pero si vamos de F a I, entonces vamos en el sentido contrario, de F a I, y entonces por cálculo 2, eso es pues por esta definición del área bajo la curva. Entonces si vamos de F a I, W va a ser menor que cero. Y tiene sentido, ¿no? Porque si realizamos una expansión de BI a BF, significa que el sistema se expandió, entonces el sistema realizó un trabajo sobre los alrededores, ese trabajo es mayor que cero, entonces el sistema perdió energía. Necesitó energía para expandirse. Si vamos de F a I, entonces hay una compresión y entonces estamos comprimiendo al sistema, entonces el trabajo es negativo y entonces el sistema recibió energía. Estos procesos los vamos a ver con calma ahorita en un momento, y, pero nada más es para que les quede claro esto de que el signo del área justamente depende de dónde se empieza y dónde se termina el proceso o el ciclo. Bueno, pasamos entonces a obtener el trabajo en procesos cuasistáticos sobre un gas ideal. En lo que llevamos del curso hemos hablado de distintos procesos termodinámicos sobre el gas ideal y ahora vamos a analizarlos desde el punto de vista del trabajo, y con ello también podremos obtener el cambio de energía en el sistema y el calor también transferido en determinado proceso. Los procesos que vamos a ver son el adiabático, el isotérmico, el isobárico e isocórico. Comenzamos entonces con el proceso cuasistático adiabático y recordamos de la clase pasada que vimos que este tipo de procesos para un gas ideal es simplemente una compresión o expansión adiabática. Tenemos aquí un pistón con paredes adiabáticas rígidas y un émbolo móvil igual con paredes adiabáticas y rígida. Entonces tenemos condiciones iniciales TI, PI y VI de nuestro gas ideal. No sabemos si es monoatómico, diatómico o lo que sea. Y entonces si, si el volumen final es menor que el volumen inicial, entonces tendremos una compresión. Pero si por ejemplo vamos de este caso al de acá, entonces tendremos una expansión porque el volumen final es mayor. Este proceso se lleva a cabo lentamente, tal que no existe calor, no existe generación de ondas mecánicas ni de temperatura, etcétera. Entonces es cuasi-estático y será adiabático porque no hay intercambio de calor del sistema con sus alrededores de ninguna manera. Entonces este era el proceso cuasi-estático adiabático esquemáticamente, y habíamos visto que la ecuación para el gas ideal de este proceso era la ecuación adiabática, que era de la forma P igual a kappa sobre V a la gamma, donde la gamma sabíamos que era Cp sobre Cv y la kappa depende de las condiciones iniciales del proceso. Era una constante, ¿no? Entonces aquí tengo una gráfica de esta P como función de V. Entonces, si se fijan, en la curva roja es P igual a kappa sobre V a la G, donde G vale 1.6.
y K vale 1, ¿no? Pero la curva morada, por ejemplo, es L sobre B a la F, donde F vale 1.6, pero la L vale 4. Entonces, en ese sentido, cambiamos la K por la L de 1 a 4 y aumentar la K, simplemente, pues como que mm, reescala la curva de tal manera que se traslada de aquí para acá. Entonces, esta era la ecuación adiabática, P como función de, como P igual a función de B. Y en este sentido, si queremos representar un ciclo, vamos a tomar un punto inicial, por ejemplo, I, y un punto final, F, y vamos a llevar al sistema de I a F, tal que sus valores toman esta combinación, ¿no? Esta función. Puede ser cualquier tipo de combinaciones. Podemos tomar un volumen menor, B a este F, o lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre que si empiezan en I, el punto F esté justamente dentro de esta misma curva, porque en este caso tendremos un proceso adiabático. Entonces, si empiezan en un punto I arbitrario, aquí, entonces van a buscar la curva. Vamos a hacer un medio esquema. Ups. Entonces, si empiezan en un punto arbitrario ahí, pues van a necesitar encontrar la curva que tiene a todos los puntos de esa adiabata. Esta curva es una adiabata. Entonces, ya que tienen eso, pues pueden irse a cualquier punto F y entonces podrán hacer un proceso adiabático. Si, por ejemplo, empiezan en un punto I, como dijimos, pero quieren llegar a un punto F que está fuera de esa adiabata, entonces no lo pueden hacer de manera adiabáticamente, ¿no? No pueden ir de este punto I a este punto F adiabáticamente porque los dos puntos están, el punto I sí está en la curva adiabática, pero el punto F no. De hecho, a esta F le correspondería una adiabata, si ustedes quieren, pero es distinta a la del punto I. Entonces entonces no se puede llegar de I a F en este caso, por una adiabata, pero en los casos que dibujamos acá, pues sí, ¿no? Entonces lo que queremos hacer ahora es obtener el trabajo realizado por el sistema en un proceso en el que vamos de I a F de manera adiabáticamente. Entonces tenemos que el trabajo en un sistema hidrostático, bueno, de hecho vamos a trabajar solamente con el gas ideal, es del delta W igual a P de T y B de B. Eh, entonces cada pequeña diferencial de volumen va a generar una diferencia en el trabajo y si sumamos todas esas pequeñas diferenciales vamos a obtener el trabajo total, ¿no? Entonces vamos a tener W, que es una integral de camino, de trayectoria, delta W, que esto es igual a la integral de BI a BF de P de B. Pero ya sabemos que P es justamente capa sobre B a la gamma. Entonces esto va a ser simplemente BI a BF de capa sobre B a la gamma de B. La capa es una constante, entonces sale BI a BF de B sobre B a la gamma. Y esta integral es muy sencilla. Esto simplemente vamos a tener capa. Este va a subir como B a la menos gamma. Entonces, por la regla de esta integral, esto va a ser menos 1 menos gamma, BF 1 menos gamma, menos BI 1 menos gamma. Y entonces podemos dividir esto como la suma de dos sumandos, el trabajo como BF sobre 1 menos gamma. Tomamos la BF a la 1, la sacamos para acá y tendremos capa sobre
BF a la gamma. Regresamos el BF a la menos gamma hacia abajo, ¿no? Y también para acá vamos a tener menos BI sobre 1 menos gamma, capa sobre BI a la gamma. Volvemos a utilizar la ecuación adiabática para este término y para este término. Y entonces vamos a tener BF 1 menos gamma. Este término de aquí va a ser PF menos BI 1 menos gamma. Este término de aquí va a ser PI. Y entonces el trabajo adiabático va a ser de la forma 1 entre 1 menos gamma, BF, BF menos BI, BI. O bien, si recordamos que para el gas ideal PV igual a NKT, entonces el trabajo adiabático va a ser 1 entre 1 menos gamma. No va a ser 1, sino que vamos a sacar las constantes del NK de la ecuación. Y va a ser TF menos TI. Entonces cualquiera de estas dos ecuaciones es el trabajo realizado por el sistema en un proceso adiabático. Ahora fíjense que si el proceso va de TI a TF con TI menor que TF, entonces W va a ser mayor que 0, ¿no? Es decir, el sistema se enfrió, significa que pasó de volumen final a un volumen inicial donde BF es mayor que BI, es decir, justamente pasamos de aquí para acá, en ese sentido. Y entonces el sistema se enfrió. eh, no, perdón, aquí estamos en el sentido contrario. La temperatura final es mayor que la inicial. Entonces el volumen BF por PF va a ser mayor que BI por PI. Eso significa que vamos a ir de aquí a acá si TF es mayor que TI. Entonces vamos a ir de aquí para acá. Es decir, realizamos una compresión de nuestro gas. Al comprimirlo le aumentamos la temperatura, tal que no hubo intercambio de calor, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. Perdón, entonces tenemos TF menos TI es mayor que 0, una disculpa, pero gamma es mayor que 1, entonces 1 menos gamma es menor que 0, entonces en este caso el trabajo es menor que 0, porque esto es mayor que 0, esto es menor que 0, entonces el trabajo va a ser menor que 0. Significa que comprimimos al gas lo que es equivalente a calentarlo mecánicamente. Es decir, no intercambiamos calor de ninguna manera, simplemente lo comprimimos y al hacerlo aumentamos la temperatura. Y entonces al comprimirlo realizamos trabajo sobre el sistema. Por eso el trabajo realizado por el sistema es negativo. Si el trabajo realizado por el sistema es negativo, significa que más bien nosotros realizamos trabajo sobre el sistema. Y por otro lado,
Si vamos de TI a TF con TF menor que TI, entonces TF menos TI es menor que 0. 1 menos gamma es menor que 0. Entonces ambos menor que 0 va a generar un trabajo positivo. Entonces expandimos al gas, lo enfriamos mecánicamente y eso significa que el sistema realizó trabajo sobre sus alrededores. Porque el trabajo es positivo. Y en el caso en el que en el caso en el que comprimimos al gas, pues le estamos dando energía, y en el caso en el que se expande el gas, le estamos quitando energía al sistema, ¿no? Entonces este es el proceso adiabático, en el que no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, y estas son las expresiones para el trabajo adiabático en términos de BF, de BIP o de la temperatura. Y pues para este proceso adiabático vamos a obtener el cambio de la energía, que por primera ley sabemos que es Q menos W, el calor recibido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Como en un sistema adiabático tenemos, perdón, en un proceso adiabático, Q vale 0, no hay intercambio de calor del sistema con sus alrededores, entonces delta U va a ser igual a menos el trabajo adiabático, para cualquiera de los casos que habíamos visto, expansión o compresión. Entonces este es el cambio de la energía interna del sistema, que es justamente el inverso del trabajo. Si el sistema realiza trabajo, entonces el trabajo es positivo, entonces menos el trabajo va a ser negativo, entonces el cambio en la energía va a ser negativa, entonces el sistema perdió energía interna. Al expandirse el sistema pierde energía, pero al comprimirlo, el trabajo va a ser negativo, entonces menos el trabajo va a ser positivo, entonces el cambio va a ser positivo, entonces el sistema adquiere energía interna en una compresión adiabática. Pasamos ahora al proceso cuasistático isotérmico. Recordarán que podíamos utilizar un sistema cerrado de paredes rígidas y adiabáticas, aislado del exterior. Aquí adentro de esta caja teníamos un baño térmico a una temperatura T0 igual a constante. Este baño térmico tenía una masa mucho mayor que nuestro sistema, entonces todo el calor que intercambiáramos con nuestro sistema no iba a hacer que cambiara la temperatura del baño térmico. Dentro de este baño térmico tenemos un pistón con paredes diatérmicas, es decir, podemos intercambiar energía entre el gas ideal dentro y el baño térmico fuera, en forma de calor. Y también tenemos un émbolo móvil, entonces podemos realizar además trabajo sobre el sistema. O el sistema puede realizar trabajo sobre el baño térmico. Entonces, en este sistema podemos realizar procesos isotérmicos, tal que realizamos algún trabajo e intercambiamos calor entre el sistema y el baño, tal que aquí adentro siempre se mantiene una temperatura T0 constante, donde T0 de aquí adentro y de acá afuera son la misma porque están en equilibrio térmico. Entonces podemos hacerle trabajo e intercambio de calor y siempre va a permanecer constante la temperatura si el proceso es isotérmico. Matemáticamente, aquí tenemos la ecuación de estado del gas ideal. Entonces P igual a NKT entre B, pero si la temperatura es constante, entonces tendremos T0
y entonces P va a ir proporcional a 1 sobre B. Y entonces aquí les grafico dos casos, P igual a K sobre B, perdón, P igual a K sobre B, con K igual a 1, es decir, esta K es algo así como NKT0 o T1 si quieren, y la morada va a ser P igual a L sobre B, donde L va a ser, si quieren, NKT2. Entonces en este caso L vale 6, vale, esto representa mayor temperatura, esto representa menor temperatura, y entonces si se fijan, las isotermas a mayor temperatura se van a recorrer hacia acá, hacia el eje, hacia la identidad, ¿no? Se van a recorrer, se van a alejar del origen conforme a la identidad. Entonces aquí tenemos dos isotermas y en un punto I podemos llegar a un punto F isotérmicamente si ambos puntos están unidos por una isoterma. Entonces nuevamente si tenemos un punto F por acá, no podemos llegar de I a F isotérmicamente porque no hay curva isotérmica que los una. A esta F le corresponderá otra isoterma por acá. Entonces son dos isotermas distintas, entonces el punto I y el punto F tienen que estar unidos por una isoterma para que puedan ser, para que un proceso pueda ser realizado entre ellas isotérmicamente. Entonces nuevamente vamos a querer obtener el trabajo en este tipo de procesos. Ya tenemos que el trabajo es igual a la integral de delta W, que va a ser la integral de B a BF de P de B, y como P vale nk de 0 a B, entonces sustituimos. Esto va a ser una constante, entonces vamos a tener nkt0 bi a bf de B sobre B. Fíjense que en este caso, en esta igualdad es donde se define el proceso. Entonces aquí se definió el proceso isotérmico al hacer T0 igual a constante. En un proceso en general, T va a depender de B y de P, entonces esta integral no es directa, ¿no? Como ya hemos discutido varias veces, T va a ser función de B, y entonces desconocemos esta función en un proceso en general, y entonces la integral no es directa porque no la podemos hacer porque no conocemos esta función. Pero en este caso, en un proceso isotérmico, la función es constante y entonces puede salir. Y entonces esta integral es fácil. Tenemos que esto es el logaritmo. Bueno, vamos a ponerle lo igual a nkt0 logaritmo de bf sobre bi. Entonces este es el trabajo realizado por el sistema isotérmicamente. Donde por supuesto T0 es la temperatura a la que se mantuvo el sistema durante el proceso. Y entonces tenemos dos casos otra vez. Caso BF mayor que BI. Entonces el logaritmo, bueno, si quieren, BF sobre BI es mayor que 1. Entonces el logaritmo de BF sobre BI es mayor que 0. Entonces el trabajo isotérmico va a ser mayor que 0. Entonces el sistema realizó trabajo. Es decir, se expandió isotérmicamente.
Y tiene sentido porque el volumen final va a ser mayor que el inicial. Entonces estamos expandiendo al sistema y para expandir el sistema necesita realizar trabajo. Y el caso opuesto, caso BI menor que BF, va a implicar que BF sobre BI es menor que 1 y entonces el logaritmo de BF sobre BI va a ser menor que 0. Entonces el trabajo isotérmico va a ser menor que 0. Y esto significa simplemente que el sistema recibió trabajo de los alrededores, que corresponde a una compresión isotérmica. Ok, entonces en un proceso isotérmico las variables P y B se tienen que mover tal que la temperatura siempre es constante, ¿no? Para hacerlo nos ayudamos del baño térmico. Entonces cuando comprimimos, por ejemplo, al comprimir va a aumentar un poco la temperatura aquí adentro, pero al aumentar la temperatura aquí adentro, como tenemos paredes diatérmicas, vamos a liberar calor hacia afuera. Y esto nos va a permitir regresar a T0 aquí adentro. Y así sucesivamente hasta llegar al estado final, pero siempre a temperatura T igual a 0. Entonces ese va a ser un sistema, un proceso isotérmico y el trabajo realizado por el sistema es este. Y pues tenemos que para gas ideal U va a ser, bueno, el cambio de la energía interna va a ser UF menos UI. Y recordemos que esto se puede escribir como CB por TF menos CB por TI, donde CB aquí para el monoatómico es 3 medios de NK, para el diatómico es 5 medios de NK, entonces lo dejamos así expresado en general. Y entonces, como la temperatura final e inicial son la misma, esto simplemente va a ser CB T0 menos CB T0, y esto es 0. Entonces, el cambio de la energía interna es nulo, pero si hay una expansión isotérmica, el sistema realizó trabajo. Y si es compresión isotérmica, el sistema recibió trabajo. Entonces, ¿cómo le hizo el sistema para no cambiar su energía a pesar de que sí realizó trabajo? Pues por la primera ley de la termodinámica, tenemos que delta U va a ser Q menos W. Si delta U es 0, entonces Q va a ser igual a W. Entonces, esta es, bueno, vamos a tener esto acá. Este es el cambio de energía isotérmica. Y el calor isotérmico va a ser igual al trabajo isotérmico. ¿Qué significa esto? Que el calor recibido por el sistema es igual al trabajo realizado por el sistema. Entonces, si W es mayor que 0, Q va a ser mayor que 0, lo que significa que si el sistema realizó trabajo, el sistema recibió trabajo. Si W es menor que 0, entonces Q va a ser menor que 0, lo que significa que los alrededores realizaron trabajo sobre el sistema, es decir, el sistema recibió trabajo y entonces el sistema perdió calor. Entonces es lo que les decía aquí. Si lo comprimimos, entonces vamos a darle trabajo al sistema, pero entonces necesita perder calor para mantener la temperatura constante. Y viceversa, si lo expandimos, si empezamos de aquí para acá, lo expandimos, entonces el sistema realiza trabajo para la expansión, pero al realizar trabajo pierde energía. Y esa energía se la roba al baño térmico en forma de calor, de tal manera que el sistema siempre permanezca a T0. Entonces, este es un proceso isotérmico. Este es el trabajo isotérmico realizado por el sistema. El cambio en la energía interna es nulo y el calor recibido por el sistema es igual al trabajo realizado por el sistema en un proceso isotérmico.
Bueno, vamos a ver ahora el proceso cuasistático isobárico. Isobárico es a presión constante. Entonces tenemos un sistema en el que alrededor tenemos un reservorio de presión constante, como lo es la atmósfera. Es decir, no importa lo que le hagas a la atmósfera, mantiene su presión básicamente constante. Y nuestro sistema va a estar rodeado de paredes suaves y diatérmica. Entonces, podemos calentar a nuestro sistema. Como las paredes son diatérmicas, podemos calentarlo. Eso va a aumentar el volumen, pero el proceso se debe llevar a cabo de manera isobáricamente, es decir, a una presión constante. Y esa presión constante la va a proveer justamente nuestra atmósfera o nuestro reservorio de presión. Entonces la presión va a ser una P0 y acá todo el tiempo va a tener una presión P0. Entonces vamos a, bueno, el sistema, el caso inverso es en el que enfriamos de un volumen mayor, lo ponemos en contacto con un hielo o con agua fría, lo que ustedes quieran, y va a disminuir el volumen, pero es todo el tiempo a presión constante. Entonces, los dos procesos son calentar a presión constante o enfriar a presión constante. Es básicamente lo que hacemos con un globo si lo calentáramos o lo enfriáramos, ¿no? Y entonces, para obtener el trabajo en este proceso, recordamos que PV, bueno, ni siquiera. Vamos a ver que el trabajo es igual a la integral de delta W, que es igual a P dV, dVi a Bf, pero la presión es constante, entonces tenemos P0, que sale de la integral de B. Entonces fíjense que en este punto es donde se define el proceso isobárico. Nuevamente, en un proceso arbitrario, P es función de T y de B, entonces la integral no es directa, sino que debemos tener una relación entre P y B para poder realizar la integral. En este caso, P es una constante, entonces sale directamente, y la integral es muy sencilla, P0 igual a BF menos BI. Entonces, es el caso que les había mencionado anteriormente en nuestro diagrama PV. Simplemente vamos a tener una presión cero y vamos a llevar a nuestro sistema de BI a BF. De esta manera. Y entonces el trabajo va a ser simplemente el área bajo la curva, es decir, el área de este rectángulo, que es básicamente base por altura, ¿no? Es el área del rectángulo. Y entonces, obviamente tenemos dos casos otra vez. Si BF es mayor que BI, tenemos expansión isobárica. Y al ser expansión, entonces el trabajo va a ser mayor que cero, es decir, el sistema realiza trabajo. Y si tenemos PF menor que BI, tendremos una compresión isobárica, lo que implica que el trabajo es menor que cero, es decir, el sistema realizó trabajo sobre los alrededores. Y entonces en ese sentido, regresamos a lo que les había dicho del área bajo la curva, que si vamos de BI a BF, donde BF es mayor que cero, perdón, BF es mayor que BI, entonces el área va a ser positiva. Pero si vamos de aquí a acá, donde BI hubiera sido mayor que BF, entonces tendríamos este caso de acá, sería una compresión isobárica y entonces el trabajo sería negativo, porque lo comprimimos. Ahora, les dije que este tipo de sistemas era, eh, este tipo de procesos podía realizarse al calentarlo em, o al enfriar a nuestro sistema. Y aquí les estoy diciendo que es al cambiar el volumen, ¿no? Entonces necesitamos relacionar eh, pues estas variables P y B con la temperatura para obtener tanto el cambio de la energía como el calor intercambiado. Entonces vamos a hacer eso, vamos a obtener la energía. Entonces primero nos acordamos que para el gas ideal
PV igual a NKT. En este caso, a presión constante, tendremos P0B igual a NKT. Y obtuvimos que el trabajo era P0 BF menos BI, que es P0 BF menos P0 BI. Entonces usamos la ecuación de estado y esto nos va a dar NKTF menos NKTI. Aquí aplicamos la ecuación de estado y acá aplicamos otra vez la ecuación de estado y nos va a dar esos dos términos. Y esto es simplemente NK por TF menos TI, que es NK por un delta T. Entonces, ya que tenemos esto, podemos obtener el cambio en la energía interna. Y para eso nos acordamos que U es CB por T. Y podemos escribir a CB como F por NK, donde F es igual a 3 medios para el monoatómico y 5 medios para el diatómico. Entonces, en ese sentido, podemos escribir el cambio en la energía interna como CB por TF menos TI, o bien FNK TF menos TI. Y pues ya sabemos que por la ecuación de estado, NKTF es justamente, vamos a ver, F P0. Bueno, aquí podemos expandir si quieren. FNKTF menos FNKTI. Entonces, esta parte de aquí es la ecuación de estado térmica. Esta parte de acá es la ecuación de estado térmica. Entonces tendremos F P0 BF menos F P0 BI. Que esto es simplemente F P0 BF menos BI. Entonces, pues ya sea que ustedes quieran expresar el cambio en la energía de esta manera, isobárica, o bien de esta manera. En la primera es en términos de la temperatura, los cambios de temperatura, y en la segunda es en términos de los cambios del volumen. Esos son el cambio en la energía interna del sistema. Bueno, vamos a ponerle acá también el trabajo. Isobárico. O bien si lo quieren ver acá, como esto. Como ustedes prefieran, como más les sirva en determinado problema, ¿no? Y entonces, ya que tenemos el trabajo y el cambio en la energía interna, podemos obtener el calor. Tenemos que primera ley nos dice delta U igual a Q menos W. Entonces el calor va a ser simplemente delta U más W. Entonces Q es delta U más W y esto es igual a F P0 BF menos BI más P0 BF menos BI. Esta es la energía, este es el trabajo. Y esto va a dar simplemente F más 1, P0, BF menos BI. Usamos la ecuación de estado otra vez. F más 1, NK, TF menos TI. Y entonces nos acordamos que para el gas ideal, Cp está relacionada con Cb mediante NK más Cb. Entonces, y aquí tenemos que justamente Q va a ser igual a Q isobárico
va a ser igual a Cp por Tf menos Ti. Vamos a darle espacio. Y si se fijan, entonces aparece en el proceso isobárico la capacidad térmica a presión constante, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la capacidad térmica a presión constante nos mantiene la presión constante justamente y simplemente estamos multiplicando por el intervalo de temperaturas que cambió en este sistema. Entonces, aquí queda muy simple y esto nos haría pensar que justamente para obtener el calor simplemente pudimos haber integrado Cp, que se mantiene constante, de Ti a Tf, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos ya en un proceso isobárico a presión constante, que el calor isobárico es esto, el cambio en la energía interna es esto, y el trabajo es esto. El último proceso cuasistático que veremos es el isocórico. Isocórico es a volumen constante. Y este es muy sencillo porque, bueno, tenemos un sistema en el que las paredes son rígidas, una pared es diatérmica, entonces a través de esa pared podemos transferirle calor o robarle calor. Si le transferimos calor lo podemos poner en contacto con un sistema a mayor temperatura, como el fuego, digamos, y para robarle calor podemos poner hielos o lo que ustedes quieran, y entonces el sistema le transferiría calor a los alrededores. Para obtener el trabajo, simplemente tenemos que W va a ser la integral delta W, y esto va a ser em, la integral de B0 a B0, porque tenemos un volumen constante de P de B. Esta integral es simplemente 0. Entonces el trabajo en un proceso isocórico es simplemente 0. No hay trabajo porque no hay cambio en el volumen. Eso resulta relativamente directo. Y podemos analizar el proceso, el resto del proceso, obteniendo la energía interna y el calor. Tenemos que, bueno, entonces vamos a llevar el proceso al sistema de una temperatura Ti a Tf. Entonces, obviamente, si Tf es mayor que Ti, estamos hablando de calentar al sistema. Y entonces el calor tiene que ser mayor que 0. O bien, en el caso contrario, Tf menor que Ti, lo que significa que estamos enfriando al sistema. Y eso va a implicar que pierde calor, entonces Q menor que 0. Y por primera ley, du igual a Q menos W, que es igual a Q, porque W vale 0. Y pues esto ya sabemos que a volumen constante eh, podemos escribir Cv Tf menos Ti. Vamos a utilizar esta propiedad de acá, ¿no? Y entonces esto va a ser simplemente, como ya habíamos escrito, Fnk Tf menos Ti. Y usamos la ecuación de estado térmica para ponerlo en términos de eh, la presión y el volumen, ¿no? Entonces esto va a ser F por V0, PF menos PI. Entonces este es el cambio de la energía y que es igual al calor. Esto es isocórico. Lo mismo que acá, lo mismo que acá.
como ustedes lo prefieran y como más les sirva en determinado ejercicio. Estas son las expresiones. Y esto se lee como que pues todo el cambio de la energía que pueda tener un sistema va a ser proporcionado por calor, ya sea que le demos calor o que le quitemos calor. El trabajo aquí no pinta porque es cero, porque no hubo intercambio de energía mecánica al no poder cambiar el desplazamiento generalizado en este caso, que es el volumen de nuestro sistema. Y aquí nuevamente resulta directo, como en el caso isobárico. En este caso, en el isocórico, pudimos haber integrado Q proporcional a CB por los límites de integración de la temperatura y hubiera dado el mismo caso. Aquí obviamente esto sale de la energía interna, CBTF es la energía interna final, CBTI es la energía interna inicial, pero pues al ser el calor igual a esto también, entonces eh, pues también se pudo haber obtenido de esa otra manera en este caso en particular. Entonces con eso terminamos los procesos cuasiestáticos sobre un gas ideal y obtuvimos el trabajo, el cambio de la energía interna y el calor en todos los casos. Bueno, pasamos ahora al ciclo de Carnot. Entonces ya habíamos definido un ciclo como un proceso en el cual el punto inicial y el punto final en el diagrama PV son el mismo. Em, Esto significa que los valores iniciales y finales de P y de B van a ser los mismos y entonces eso era lo que definíamos como un ciclo. Y el ciclo de Carnot es de singular importancia porque, bueno, Carnot, que era un físico francés que vivió del 1796 al 1832, estudió ciclos en termodinámica y este es de particular interés en nuestra materia de termodinámica porque genera resultados que van a ser muy útiles para la segunda ley de la termodinámica. De hecho, gracias a este ciclo, Carnot pudo llegar a un equivalente, una de las varias versiones de la segunda ley de la termodinámica. Y pues nos interesan los ciclos, en particular el de Carnot, porque eh, en la época en la que Carnot estudió y vivió y realizó sus trabajos, pues se tenían máquinas térmicas. Una máquina térmica es un sistema físico que transforma calor en trabajo. Y entonces, pues se busca que una máquina térmica, después de un proceso que sea cíclico, después de un ciclo, pueda transformar calor en trabajo. Entonces, los ciclos son de utilidad porque, pues ya sabemos que el área bajo la curva o el área dentro de la curva de este ciclo va a ser justamente el trabajo realizado por nuestra máquina. Y aquí, entonces, en este ciclo de Carnot, dentro de estas curvas que ahorita vamos a describir, el área dentro de esta curva es el trabajo que le podemos extraer a nuestro sistema y nosotros queremos analizar cómo extraerle trabajo a estas máquinas. Obviamente nosotros podríamos pensar en una máquina como la que hizo Joule, en la que dejaba caer unas masas y esas masas movían a las paletas dentro del agua y esas paletas movían el agua y generaban fricción y entonces aumentaban la temperatura del agua. Entonces, por ejemplo, esta máquina ya no es este sistema ya no es una máquina, sino que se le conoce como un refrigerador, o en este caso sería como un horno, pero los refrigeradores trabajan a la inversa. Los refrigeradores utilizan energía mecánica y la transforman en un flujo de calor. Y dependiendo del refrigerador, pues nosotros queremos que el flujo de calor vaya del punto frío al punto caliente. Es decir, queremos enfriar las cosas dentro de nuestro refrigerador. Pero en un momento vamos a hablar más sobre las máquinas y los refrigeradores. Pero en este caso entonces queremos que nuestra máquina trabaje en ciclos porque queremos que empiece y termine en un mismo punto y que al hacer eso
podamos extraerle trabajo a la máquina y queremos que empiece y termine en el mismo punto porque nosotros queremos ser capaces de repetir el proceso varias veces o las veces que sean necesarias para extraer el trabajo que nosotros queramos. Por supuesto, ese trabajo va a venir de nosotros proporcionarle calor, porque por primera ley de la termodinámica, la energía se conserva. Entonces, si obtenemos cierto trabajo, va a ser porque nosotros proveímos cierto trabajo, perdón, proveímos cierto calor para que la máquina lo transformara en trabajo. Entonces, la importancia de los ciclos en la época de Carnot justamente radicaba en que representaban procesos repetitivos que podían realizar las máquinas a las que le podían extraer trabajo proporcionándole calor, por ejemplo con las máquinas de vapor, etcétera. Entonces, bueno, el ciclo de Carnot en un sistema hidrostático es aquel compuesto de dos isotermas y dos adiabatas. Entonces aquí tenemos, bueno, dentro del el sistema en cuestión del que vamos a hablar, puede estar compuesto por gas ideal o por gas de Van der Waals o cualquier otro sistema hidrostático que ustedes gustan. En nuestro caso usaremos gas ideal, pero por el momento todo el desarrollo en general que vamos a hacer en este tema va a ser general, un sistema hidrostático. Y yo les digo cuando empecemos a utilizar la hipótesis de que el sistema es un gas ideal. Entonces, al inicio, el sistema termodinámico se encuentra en el estado A, aquí, y está en contacto térmico con un baño térmico a temperatura alta, digamos T2. Es un baño térmico caliente, si ustedes quieren verlo así. Entonces, para conseguir el proceso AB, se aumenta el volumen eh, de A a B y se reduce la presión, pero manteniendo la temperatura constante. Entonces sabemos que esta es una isoterma y que los puntos A y B están unidos por una isoterma para que el proceso sea isotérmico. Entonces en AB tenemos que es un proceso de expansión isotérmica a temperatura T2. Em, Como ya vimos, para que la temperatura se mantenga constante, a pesar de que el sistema está realizando trabajo, el sistema está realizando trabajo al expandirse, entonces está perdiendo energía, pero para no enfriarse al perder energía, entonces tenemos que suministrarle un calor. Este calor lo vamos a denotar como Q2 y ese calor es cedido por el baño térmico a temperatura T2. Entonces podemos aquí hacer un esquema y tenemos a nuestro sistema. Va a hacer un trabajo sobre un sistema, un sistema aparte que vamos a llamar almacén de energía mecánica. Entonces vamos a expandir el trabajo. El sistema va a realizar trabajo sobre este almacén y va a recibir calor del baño térmico a temperatura T2. Ese calor lo vamos a anotar como Q2. Ahora vamos a querer que todo nuestro sistema, todo nuestro proceso esté aislado del exterior. Entonces vamos a tener un sistema cerrado. Entonces, por el momento solamente hemos expandido el sistema. Al expandirlo, realizó trabajo sobre un almacén de energía y este almacén de energía va a almacenar esa energía mecánica eh, de manera ideal. Entonces, este almacén puede ser un resorte ideal que al comprimirlo, pues almacena la energía mecánica y puede ser una compresión ligera para que no se caliente el resorte y para que no se vaya la energía en fricción, en calor, etcétera. También puede ser una pila recargable ideal. eh, Al realizar un trabajo mecánico, al realizar un trabajo eléctrico, perdón, eh, pues recargamos la pila y la pila almacena la energía, ¿no? Entonces en ese caso sería energía eléctrica, no mecánica. Pero bueno, vamos a considerar que es un resorte ideal o algo por el estilo y es un almacén de energía mecánica. Entonces, nuestro sistema, al expandirse, va a realizar un trabajo sobre nuestro almacén y el almacén va a guardar esa energía eh, que el sistema le proporcionó. Y entonces, en esa primera expansión del proceso AB,
el baño térmico a temperatura alta o caliente, si ustedes lo quieren llamar así, le va a proporcionar calor Q2 a nuestro sistema para que mantenga su temperatura constante en la isotérmica, ¿no? Entonces, ese es ese punto aquí, A a B. Em, ya que se encuentran en el estado B, para pasar a C mediante el proceso BC, lo llevaremos a través de una adiabata. Entonces, esto va a ser una adiabata y entonces BC es una expansión adiabática. Entonces va a aumentar el volumen de aquí a acá, pero va a disminuir la presión. Y esto lo va a hacer sin intercambio de calor. Entonces, como esto es una adiabata, no hay intercambio de calor de nuestro sistema con sus alrededores. Entonces el sistema solo realiza trabajo y pues pierde energía al hacerlo porque estamos expandiendo, entonces va a realizar un trabajo sobre el resorte, le va a volver a dar energía al resorte que la va a almacenar y entonces va a perder energía nuestro sistema. Em, como el sistema pierde energía adiabáticamente, su temperatura esta vez sí va a disminuir hasta una temperatura T1. Entonces aquí iba todo T2, 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 T2 y aquí en la diabata va a disminuir hasta un punto en el que tenga una temperatura T1. Ahora, aquí ya hicimos una compresión y entonces lo único que hemos hecho es sacarle energía al sistema en forma de trabajo. En el primer paso le sacamos energía en forma de trabajo y le proporcionamos calor para que mantuviera su temperatura constante a T2. Y en el segundo paso le volvimos a sacar trabajo, pero esta vez ya no le proporcionamos el calor del paso 1, porque era un proceso adiabático. Y entonces en los dos pasos el trabajo lo almacena un almacén de energía mecánica, si ustedes quieren, mecánica o eléctrico o lo que ustedes gusten. Entonces lo único que hemos hecho es robarle energía al sistema por el momento. Ahora vamos a revisar los procesos inversos, porque queremos regresar al mismo punto A. Entonces, como ya dijimos, en el ciclo de Carnot, los otros dos procesos vuelven a ser isotermas y adiabatas, pero ahora en el sentido contrario. Entonces, para pasar de C a D, el proceso va a ser una isoterma a temperatura T1. Entonces ya dijimos que de T2 pierde energía a T1 por la adiabata de aquí. Y entonces ahora pasamos de C a D por medio de una isoterma. Es decir, vamos a realizar una compresión a temperatura constante T1. Para ello, pues vamos a poner a nuestro sistema termodinámico en contacto con otro baño térmico, que básicamente está a temperatura T1, justamente la que necesitamos. Y entonces la presión y el volumen van a cambiar de tal manera que la temperatura en el sistema sea justamente la temperatura T1. Entonces ya en el segundo paso, en el tercer paso del proceso, vamos a comprimir a nuestro sistema. Para comprimirlo necesitamos eh, ahora robarle al almacén de energía, le vamos a robar energía en forma de trabajo para comprimir a nuestro sistema. Ahora, si lo comprimimos, va a tender a aumentar su temperatura, pero en este paso queremos que mantenga temperatura constante, entonces lo conectamos con nuestro baño térmico a temperatura T2, que es un baño térmico frío, digamos, y entonces el sistema le va a ceder calor Q1 al baño térmico frío, mientras le roba trabajo al almacén de energía. Entonces de esa manera va a mantener su temperatura constante y vamos a poder comprimirlo isotérmicamente de aquí a acá. Entonces este es nuestro paso CD, nuestro tercer paso, es una isoterma, compresión isotérmica a temperatura T1. Y esta compresión va a ser del punto C al punto D, tal que de D a exista una adiabata que los una. Entonces ya habíamos dicho que, por ejemplo, si comprimo de aquí a acá,
pues este punto de acá imaginario no va a poder unirse a A por una adiabata porque no están en la misma curva adiabática. Entonces necesitamos que la compresión sea hasta el punto D, tal que A y D ya estén unidos por una adiabata. Em, entonces, ahora la compresión adiabática, vamos a tener aquí una última compresión adiabática en el paso 4, de D a A, y va a ser de tal forma que pues, el sistema no intercambie calor con los alrededores, sino que únicamente intercambie trabajo. Como es una compresión, el sistema va a recibir trabajo, entonces el sistema le va a robar energía al almacén en forma de trabajo, o bien, si lo quieren ver así, el almacén va a comprimir al sistema, le va a dar trabajo al sistema, y esta vez ya no va a estar conectado al baño térmico en el paso 4, sino que ya va a tener un aislante adiabático, aislante térmico, para que la única manera en la que le proporcionemos energía es por este trabajo que le va a dar el almacén. Entonces va a ser una compresión adiabática y lo va a llevar de un volumen de aquí, de BD a BA. Y entonces lo va a regresar de una temperatura T1 a una temperatura T2. Entonces, justamente al comprimirlo y al robarle energía al almacén, el sistema va a aumentar de temperatura porque lo estamos comprimiendo. Y entonces tenemos el ciclo de Carnot completo. Eh, Fuimos de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Entonces regresamos eh, y completamos un ciclo, ¿no? Este es el ciclo de Carnot. Y este es el diagrama con el que se representa el ciclo de Carnot. Entonces, con este ciclo de Carnot, pues lo que estamos representando es una máquina de Carnot, básicamente. Entonces, digamos que una máquina térmica transforma calor en trabajo. Un refrigerador utiliza trabajo para enfriar un sistema. Y bueno, pues el horno utiliza trabajo, o bueno, transforma trabajo para calentar un sistema. Son como las tres diferencias entre estos sistemas físicos. Una máquina térmica sirve para transformar calor en trabajo, el refrigerador lo utilizamos para transformar electricidad en particular, trabajo eléctrico, y lo usamos para pasar calor de un sistema que ya está frío a un sistema caliente, que son el exterior, ¿no? Y el horno es al revés, transforma trabajo para calentar un sistema, es decir, de un sistema caliente pasa el calor al sistema frío, digamos. En nuestro caso, nosotros tenemos aquí una máquina porque este trabajo que está aquí dentro de este ciclo lo vamos a aprovechar de una manera práctica, ¿no? Ingenieril. Entonces, este trabajo, por supuesto que no viene de la nada, no se crea, sino que va a ser eh, transformado a partir de calor. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Em, entonces, el ciclo de Carnot representa a un motor o máquina de Carnot
con la que calentamos nuestro sistema. Quien calienta nuestro sistema es el baño térmico T2. Entonces, si fijan aquí, quien está calentando el sistema es T2. Y bueno, luego lo enfriamos con, perdón, aquí todo el tiempo estuve diciendo T2 y T2. Este es T2 y este es T1. Una disculpa. Entonces, con T2 calentamos a nuestro sistema y con T1 lo enfriamos, ¿no? En algún punto del proceso, pero quien lo calienta es T2. Entonces, justamente el ciclo de Carnot representa un motor o máquina de Carnot con la que calentamos nuestro sistema y obtenemos un trabajo total que realizó el sistema sobre un almacén de energía. Y esta energía la podemos utilizar para fines prácticos, ¿no? Entonces justamente lo que hicimos fue calentamos el sistema y bueno, en algún punto lo enfriamos, pero al final del ciclo de nuestro proceso resultó un trabajo total que el sistema le proporcionó al almacén de energía. Y este almacén después te lo llevas y lo utilizas para alguna cosa práctica. Entonces justamente esta es la máquina de Carnot porque transformamos calor, o sea, energía térmica, en energía mecánica en forma de trabajo. Entonces esta es la máquina de Carnot. Y pues vamos a ver cómo es matemáticamente la conservación de la energía en este caso. Por primera ley tenemos que delta U, el cambio en la energía interna del sistema, va a ser el calor suministrado al sistema total menos el trabajo total realizado por el sistema. Como fue un ciclo, los valores iniciales y finales de las variables termodinámicas son los mismos y como U es función de estado, entonces UF es igual a UI. La energía interna final es igual a la energía interna inicial. ¿Por qué? Pues porque iniciamos aquí y terminamos aquí mismo. Como U es función de los puntos iniciales y finales nada más, y como los puntos iniciales y finales son el mismo, entonces la energía final y la energía inicial son la misma. Y entonces tenemos que du va a ser igual a 0. Y entonces vamos a obtener que Qt, que por definición es la integral de las diferenciales de calor en cada paso, y en nuestro proceso solo hubo dos intercambios de calor, Q1 que fue para enfriar el sistema y Q2 que fue para calentarlo. Por primera ley esto va a ser igual al trabajo obtenido. Entonces, en un ciclo de Carnot, el trabajo obtenido que le puedas sacar a la máquina va a ser igual al calor que le proporcionaste a tu sistema. Eh, Gracias a que el sistema es cerrado, este sistema de acá es completamente cerrado, aislado de todo, eh, y a que los procesos por los que llevamos a nuestro sistema fueron cuasi estáticos, ya que el almacén de energía es ideal, podemos asumir que es posible hacer este proceso de manera reversible. Entonces, en lugar de hacer de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, pudimos haber empezado en A, pasar a D, de D a C, de C a B y de B a A. Y en ese caso hubiéramos obtenido un trabajo negativo, si se fijan, y la máquina de Carnot se convierte en un refrigerador de Carnot. ¿Por qué? Porque justamente
ahora vamos a necesitar proporcionarle trabajo de nuestro almacén a nuestro sistema. Y el sistema lo que va a hacer es pasar calor de la fuente fría a la fuente caliente. Entonces justamente se convierte en un refrigerador de Carnot. Pues ahora estaremos utilizando trabajo del almacén para extraer calor de aquí, del baño a T1 y pasárselo al baño a T2, que es mayor. Y es justamente lo que es un refrigerador, ¿no? De un almacén de energía eléctrica, que es la corriente eléctrica de nuestras casas, se le cede al sistema esta energía eléctrica y al sistema, el refrigerador, el mecanismo del refrigerador, transforma esta energía eléctrica de tal manera que recoge calor del interior del refrigerador, que es donde conservamos los alimentos, y lo transfiere hacia el exterior del refrigerador, que es pues la cocina, si ustedes lo quieren. Entonces, por eso es que la parte trasera de un refrigerador siempre está caliente, ¿no? Porque ahí es donde suelta el calor al exterior, el refrigerador. Toma energía del interior, que es donde guardamos los alimentos. Tiene atrás una tubería con ciertos fluidos. Utiliza la energía eléctrica de la corriente de nuestras instalaciones eléctricas de nuestras casas. Entonces utiliza la energía, le roba calor al interior del refri y la lleva al sistema donde está a mayor temperatura, que es la cocina. Entonces así mantiene caliente el refri, pero perdón, así mantiene frío el interior del refri, pero calienta el exterior del refri, que es justamente la cocina. Y por eso es que atrás del refri siempre está caliente. Entonces, el sistema inverso de una máquina de Carnot es un refrigerador de Carnot. Em, Ahora, este fue un ciclo ideal y como ya dijimos, los procesos utilizados son adiabate e isoterma, pero son ideales. Em, de reversa también el refrigerador utiliza los ciclos inversos, pero aquí estamos considerando ciclos ideales. Y el refrigerador, dependiendo del refrigerador, va a utilizar ciertos ciclos distintos. No necesariamente va a usar este ciclo de aquí, que es el de Carnot, sino que puede hacer algo mucho más intrincado para pasar calor de lo frío a lo caliente, para mantener frío lo que ya está frío y calentar más lo que ya está caliente. Entonces depende del refri qué proceso utilice para enfriar al sistema. Y de hecho Einstein patentó un tipo de refrigerador con un proceso termodinámico específico, que no fue este, sino que pues realiza algún otro tipo de proceso para enfriar el interior del refrigerador. Y ahí por si les interesa revisar del tema. Bueno, ya que tenemos el concepto general del ciclo de Carnot, vamos a aplicarlo al gas ideal, donde ya conocemos cómo son los procesos isotérmico y adiabático. Entonces vamos a obtener las expresiones de trabajo y calor intercambiado por el sistema con sus alrededores explícitamente. Entonces en el proceso de Carnot hubo intercambio de trabajo del sistema con el almacén de energía. El trabajo total intercambiado fue, pues, en general siempre es esto. Y esto fue el trabajo intercambiado en AB, más el trabajo intercambiado en BC, más el trabajo intercambiado en CD, más el trabajo intercambiado en DA. En AB fue isotérmico a temperatura T2. Al ser isotérmico, va a tener la forma que ya vimos en el proceso isotérmico, donde T2 es la temperatura constante. Y en este caso es mayor que cero porque BB es mayor que BA. Es decir, el sistema realizó trabajo sobre el almacén de energía. Y así fue que expandió al gas, ¿no? Interno. Em, Luego en CD
que también es isotérmico a T1. Bueno, si quieren vamos a traer acá el esquema que ya habíamos hecho, que sea más práctico. Entonces en CD también fue una isoterma, pero esta vez a temperatura T1. Y pues ya sabemos también que entonces WCD va a ser NKT1 logaritmo de BD entre BC. En este caso es menor que cero. Es decir, el trabajo realizado por el sistema es menor que cero, lo que significa que el almacén realizó trabajo sobre el sistema. Ahora para los procesos adiabáticos, ya vimos que eh, para procesos adiabáticos, el BC, por ejemplo, que fue para pasar de aquí a acá adiabáticamente, ya tenemos que esto es NK 1 menos gamma T1 menos T2, porque T1 es la temperatura final y T2 es la inicial. Esto es NK gamma menos 1 por T2 menos T1. Esto es CB T2 menos T1. Y este es mayor que 0. Para pasar de aquí a acá, utilice que gamma es CP entre CB. Entonces, gamma menos 1 es CP entre CB menos 1, que es igual a CP menos CB entre CB. Y esto es CP menos CB para el gas ideal es NK. Y entonces tenemos aquí NK sobre CB. Entonces NK se va a ir con NK y arriba va a quedar CB. Entonces tenemos que el trabajo adiabático BC es esto. Y es mayor que cero porque el sistema realizó trabajo. Entonces de aquí a acá para la expansión, el sistema realizó trabajo sobre el almacén de energía. Entonces perdió energía el sistema. Eh, y para el proceso DA, adiabático, que es ir de aquí a acá en una compresión esta vez. Vamos a tener algo similar. B, W de A igual a NK, gamma, 1 menos gamma, T2 menos T1. En este caso T2 sí fue la temperatura final, T1 fue la inicial en este paso del proceso. Y entonces tenemos NK gamma menos 1, T1 menos T2. Y esto va a ser CB T1 menos T2, que es menor que cero. Esta es la compresión adiabática, entonces el trabajo realizado por el sistema es menor que cero, lo que significa que el almacén de energía hizo trabajo sobre nuestro sistema y pues le dio energía de esa manera. Notamos que los trabajos adiabáticos, WBC y WDA, son iguales en magnitud, pero opuestos en signo. Entonces, cuando los sumemos se van a cancelar, simplemente. Y en los procesos isotérmicos, sabemos que para el gas ideal esto en un proceso isotérmico no cambia la energía interna del sistema. Y entonces vamos a tener en el proceso isotérmico AB, que WAB va a ser igual a Q2, porque DU es igual a 0. El proceso AB es este.
Entonces es isotérmico, el cambio de la energía interna del gas ideal es cero, entonces el trabajo realizado por el sistema es el mismo que recibió del baño térmico en forma de calor, que fue Q2, lo anotamos por Q2. Y en el proceso CD tenemos WCD igual a Q1, porque el cambio de la energía interna en un proceso isotérmico es cero. Y este es el proceso CD porque para pasar de C a D comprimimos, entonces el almacén le proporcionó trabajo al sistema, le proporciona energía, pero el sistema se la dio esa energía al baño térmico a temperatura T1 en forma de calor, y ese calor lo denotamos por Q1. Entonces, en estos procesos isotérmicos, el calor recibido lo transformó en trabajo y el trabajo recibido lo transformó en calor. Y entonces el trabajo total realizado por el sistema transferido al almacén, em, pues es lo que ya teníamos, que es WT, que va a ser WAB, pero ya teníamos que se van a cancelar el BC y el DA. Entonces nada más nos queda el AB más el CD. Y como son isotérmicos, ya vimos la relación con el calor, y entonces tenemos esto es igual a Q1 más Q2. Como Q1 es menor que 0, entonces podemos escribir esto como Q2 menos el valor absoluto de Q1. Este es el calor que entró al sistema. Q1 valor absoluto menos va a ser el calor que salió del sistema. Eh, Q2 es con el calor con el que lo calentamos. Q1 es con el que lo enfriamos. Entonces este es el calor total del sistema porque Q1 más Q2 es el calor total en este proceso. Em, entonces en palabras esto se escribe así, ¿no? Justamente el trabajo transferido de nuestro sistema al almacén es igual al calor ganado total por el sistema. Y el calor pues ganado total va a ser el que ganó, pero menos el que perdió. Entonces, en cuestiones prácticas, utilizamos una máquina, la calentamos, eh, netamente la calentamos a través del ciclo y con esto pudimos obtener energía y almacenarla en nuestro almacén de energía para poder utilizarla en alguna aplicación ingenieril, ¿no? Entonces, transformamos calor en trabajo, eso es lo que hacen las máquinas térmicas. Y entonces podemos hablar de la eficiencia de una máquina térmica, ¿no? Entonces tenemos que la eficiencia de una máquina es la razón entre el trabajo realizado por la máquina por nuestro sistema, la razón entre eso y la cantidad de calor Q2
suministrada desde un baño térmico a temperatura alta, ¿no? Y se define como, en general, el trabajo total entre el calor suministrado. Entonces vemos que la idea de la eficiencia es que si pudiéramos extraer todo el calor suministrado en forma de trabajo, la eficiencia sería la unidad, ¿no? Y mientras mayor trabajo, mientras mayor fracción de ese calor transformemos en trabajo, pues mayor será la eficiencia. Entonces podemos preguntarnos si hay manera de obtener una eficiencia 1 en esta máquina o si hay algún límite. Y si hay un límite en la eficiencia, eh, ¿habrá alguna máquina distinta a la de Carnot que sí sea capaz de transformar todo el calor en trabajo? Entonces, estas preguntas también se las hizo Sadi Carnot y serán el tema abordado por la segunda ley de la termodinámica, la siguiente unidad. Pero por el momento vamos a expresar em, la eficiencia de la máquina de Carnot en términos de las condiciones físicas o térmicas, termodinámicas de la máquina. Entonces vamos a obtener la eficiencia de la máquina de Carnot. Teníamos por definición que eta, la eficiencia era el trabajo total entre el calor suministrado a nuestro sistema. El trabajo total ya vimos que era Q1 más Q2, que era justamente el calor total entre Q2. Y entonces tenemos que esto es 1 más Q1 sobre Q2. Ahora habíamos visto que Q1, que era el calor de enfriamiento, era igual al trabajo CD, que era NKT1 logaritmo de BD sobre BC. Y Q2 era el calor de calentamiento y era igual al trabajo AB, que era NKT2 logaritmo de BB sobre BA. Entonces, la eta va a ser 1 más T1 sobre T2 por logaritmo de BC sobre BD, BD sobre BC, sobre logaritmo de BB sobre BA. Y esto va a ser 1 menos T1 entre T2. Y vamos a cambiar nada más el orden de BC sobre BD. Y el otro lo dejamos igual, logaritmo de BB sobre BA. Entonces por eso cambio el signo, porque aquí cambiamos el orden de estos dos dividendos. Pero vamos a simplificar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos la eficiencia en términos de la temperatura, de las fuentes y los volúmenes. Pero está medio feo, medio revuelto. Depende de básicamente de todos los puntos de nuestro proceso. Y queremos simplificarlo más. Entonces, para eso nos acordamos que para procesos adiabáticos teníamos la ecuación P igual a una constante kappa, que dependía del proceso, sobre B a la gamma. Y para el gas ideal tenemos P igual a NKT sobre B. Entonces igualamos ambas ecuaciones y tenemos NKT sobre B es igual a kappa sobre B a la gamma. Y entonces pasamos el volumen al lado izquierdo y tenemos T B a la gamma menos 1. El menos 1 viene de que subimos este de acá abajo hacia arriba. Esto es igual a kappa sobre NK y ya. Entonces esta es la ecuación adiabática, pero ahora que relaciona al volumen con la temperatura en lugar de la presión. Entonces es equivalente, ¿no? Y sabemos que el punto A y el D, A y B están en la misma adiabata y C y D están en la misma adiabata.
Entonces vamos a tener la ecuación T2, que es la temperatura alta. Eh, vamos a sustituir los puntos de la diabata en esta ecuación, ¿no? Entonces T2, la temperatura alta, BB, gamma menos 1, va a ser T1, la temperatura baja, BC, gamma menos 1. Entonces lo que hicimos aquí fue simplemente nos fijamos en la diabata que está acá. Entonces B y C están en la misma diabata. El punto B, volumen BB, tiene temperatura T2 y el punto C, volumen BC, tiene temperatura T1. Para el otro caso va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a sustituir los valores de estos dos puntos que están en la misma diabata. Entonces, tenemos esta ecuación de acá, BB y BC. Y para la otra diabata, como les decía, tenemos T2, BA, gamma menos 1, va a ser T1, BD, gamma menos 1. Y esto es gracias a que es una constante, ¿no? Todos los puntos en la diabata son igual a esta constante de acá, entonces estos dos puntos entre sí son iguales y estos dos puntos entre sí son iguales. Dividimos la primera, vamos a llamarle A entre B, y vamos a obtener T2, BB, gamma menos 1 sobre T2, BA, gamma menos 1 igual a T1, BC, gamma menos 1 entre T1, BD, gamma menos 1. Simplificamos y nos va a dar BB sobre BA, gamma menos 1 igual a BC sobre BD, gamma menos 1. Y entonces finalmente tenemos BB sobre BA es igual a BC sobre BD. Entonces hay una relación entre los volúmenes de los dos puntos en la diabata, BB y BA y BC y BD. Y entonces podemos sustituir en la eficiencia. Tenemos que era gamma igual a eta igual a 1 menos T1 sobre T2 logaritmo BC sobre BD entre logaritmo BB sobre BA. Y esto nos va a dar, como son iguales, BC sobre BD y BB sobre BA, entonces este término se manda a 1. Y entonces la eficiencia de la máquina de Carnot es 1 menos C1 entre T2. Entonces la eficiencia es independiente de la naturaleza de la sustancia que compone el sistema termodinámico. Aquí no aparece pues nada, ninguna característica propia de nuestro gas ideal, no aparece gamma, no aparece Cb, no aparece Cp, no aparece nada de esas constantes que caracterizan a nuestro sistema, solo depende de las temperaturas de los baños térmicos, ¿no? Con los que intercambia calor nuestro sistema. Y entonces de aquí podemos ver que para una máquina de Carnot, para que una máquina de Carnot sea más eficiente, podemos eta de Carnot se va a 1 si T1 sobre T2 se va a 0. Es decir, si T2 es mucho mayor que T1. Entonces, si la diferencia entre los baños térmicos, sus temperaturas es muy grande, entonces la eficiencia de la máquina de Carnot se va a 1, lo que significa que puede transformar casi todo el calor en trabajo. Todo el calor que le da el baño térmico caliente, T2, en trabajo. Por supuesto, estos cálculos corresponden a un caso ideal en donde se puede aislar por completo el sistema, en donde los baños térmicos son pues tales, son térmicos a temperatura constante y no necesariamente sucede eso en la realidad porque los baños térmicos van perdiendo la temperatura que tienen porque se disipa su temperatura en forma de calor con los alrededores, etcétera. Y entonces se termaliza todo el sistema a lo largo del tiempo y deja de haber una diferencia de temperaturas entre los baños térmicos o entre el baño térmico y el sistema, etcétera.
Y pues también hicimos la idealización de que el almacén de energía no tiene fricción y no disipa energía en forma de calor, etcétera. Entonces, en general, pues la máquina térmica, la máquina de Carnot es una máquina ideal y pues no necesariamente es un caso real, pero eh, la máquina de Carnot sirvió justamente para analizar justamente esta eficiencia y para entender cuánto trabajo se puede convertir, cuánto calor se puede convertir en trabajo útil, eh, en particular en los ciclos, en donde se repite muchas veces el proceso, para utilizar el proceso como trabajo efectivo, útil, y aprovecharlo en alguna aplicación física o ingenieril. Entonces, justamente vamos a volver a la máquina de Carnot y a su eficiencia en la unidad de la segunda ley de la termodinámica. Por el momento nos quedamos aquí. Aquí termina la primera ley, aquí terminan los procesos y los ciclos y la aplicación de la primera ley en el ciclo de Carnot.